Buenos días, mi nombre es Roberto José Torres Abadía, estudiante de la especialización de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad de Ibagué en convenio con la Universidad del Rosario, y hoy les voy a hablar de los elementos del contrato de trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 23, señala que los elementos del contrato de trabajo son tres y son los siguientes: prestación personal del servicio, subordinación y el salario. En primer lugar, les voy a hablar de la prestación personal del servicio. Dado que el empleador contrata al trabajador por la calidad de persona que ésta es decir, por quién es el trabajador, debemos entender que si el empleador no tiene la facultad de exigirle al trabajador que sea él quien vaya personalmente a prestar el servicio, no se va a dar un contrato de trabajo. Un ejemplo de esto es el caso de los médicos. Si el médico tiene la facultad de enviar un reemplazo los días que tiene que ir a trabajar, no va a existir una prestación personal del servicio y por lo tanto no se va a configurar un contrato de trabajo. Y esto se da porque el contrato de trabajo, una de sus características es que es un contrato intuito persona. Acá es importante señalar el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual nos indica que toda prestación personal del servicio se presume que está regida por un contrato de trabajo. Esto lo ratifica el artículo 20 del decreto 2127 de 1945. Pero este decreto además añade que quien tiene la carga de la prueba de demostrar si existe una prestación personal es el empleador. El segundo elemento del contrato de trabajo es la subordinación. Es por medio de este elemento que el empleador puede darle órdenes al trabajador y puede imponerle circunstancias de tiempo, modo y cantidad de trabajo. Pero frente a esto, la Corte ha señalado que existen unos límites, los cuales son dos, y son la dignidad y la honra del trabajador. También existen unos factores que nos van a indicar si existió o no existió el elemento de la subordinación, entre los cuales está si el trabajador cumplía o no cumplía un horario, porque si cumplía el horario se entiende que sí existió una subordinación. Otro factor va a ser si el empleador le imponía sanciones al trabajador. Por ejemplo, si el trabajador un día llegó tarde a trabajar y por este hecho el empleador le impuso una sanción, se entiende que en ese caso existió una subordinación. Otro factor va a ser si entre las partes se pactó una exclusividad o si la actividad que prestaba el trabajador dentro de la empresa era fundamental para esta, porque si lo era también existe una subordinación. Otro factor va a ser si el empleador le suministraba herramientas al trabajador o si existió una supervisión. Esa supervisión puede ser por medio de una persona que represente al empleador o por medio de un algoritmo, y esta se daba para controlar la cantidad y calidad del trabajo que desarrollaba el trabajador. Y un último factor sería si el trabajador financiaba con sus propios recursos y medios tecnológicos la prestación personal del servicio, porque si este era el caso, en ese caso, valga la redundancia, sí no se configuraría el elemento de subordinación. Por último, está el elemento del salario. El Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 127, nos dice qué constituye salario. Por salario tenemos que entender que es la remuneración directa como contraprestación por el servicio prestado, sin importar qué denominación se le dé. Entonces, por ejemplo, si se dice no, eso no es salario, sino las comisiones se dice que no, que van a ser comisiones y no salario, no, tenemos que entender que eso sí es salario. También tenemos que incluir dentro de esto las horas extras, recargos nocturnos o dominicales. Por el contrario, el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo nos va a decir que no constituye salario. Este nos da una lista, pero esa lista tenemos que tener en cuenta que es una lista enunciativa más no taxativa. Entonces, entre lo que no constituye salario encontramos gastos de representación, repartición de utilidades, viáticos accidentales, viáticos permanentes, pero los referentes a transporte, porque los viáticos permanentes que son para alojamiento o manutención sí van a configurar salario, sí constituyen salario. El empleador en ningún caso puede hacer descuentos al salario sin que me dé una autorización escrita por parte del trabajador. El excedente del salario mínimo puede ser embargable
hasta una quinta parte, pero si es para cooperativas o para alimentos va a ser embargable hasta un 50%. Por último, voy a hablar del salario en especie y el salario integral. El salario en especie está regulado en el artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo. Y este es el conjunto de bienes que el empleador le entrega al trabajador como alojamiento o alimentación. Pero esto tiene unos límites, que son, si el trabajador gana un salario mínimo, el límite va a ser de ese salario en especie el 30%. Pero si por el contrario el trabajador gana más de un salario mínimo, el límite va a ser el 50% de ese salario en especie. Por último, encontramos el salario integral. Al salario integral solo pueden aspirar los trabajadores que ganan más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y este está conformado por esos 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes y por el factor prestacional de la empresa, en cual en ningún caso puede ser inferior al 30%. El salario integral tiene que ser pactado y tiene que constar por escrito. En este van incluidos, las prestaciones sociales como cesantías, intereses a las cesantías, primas, pero yo también puedo pactar que a pesar de que tenga salario integral, pues se me dé una prima. Y lo único que no va a ir incluido entre ese salario integral son las vacaciones. Con esto culmino mi intervención. Muchas gracias, que tenga un buen día.